Arce Contigo presenta. Hola a todos, muy buenas tardes, sean bienvenidos de nueva cuenta a sus sesiones de Arce Contigo. Después de este gran break que tomamos por tema de declaraciones y algunos otros compromisos, pues bueno, estamos retomando nuestras sesiones de Arce Contigo, esperando compartir con ustedes información de valor, información que les ayude al ejercicio profesional o más allá también en el tema de que te ayude a llevar de mejor forma tu empresa, dando los cumplimientos adecuados en tiempo y forma para que tengas unas finanzas sanas y una estructura sana dentro de tu operación. Te agradecemos mucho que nos sigas, no te olvides compartir esta información que les estamos regalando el día de hoy. Obviamente seguirnos en todas nuestras redes sociales, ya sabes que nos encuentras pues prácticamente en todas las redes como ARC Enlace o ARC Contigo. Cualquiera de las dos te va a llevar a nuestros canales oficiales. No olvides compartir esta información. Antes de iniciar la sesión del día de hoy, te quiero invitar también para que el día 25 de mayo nos acompañes en nuestro próximo curso que vamos a tener en la Ciudad de México de manera presencial y obviamente también la transmisión en vivo que vamos a estar haciendo desde la plataforma Zoom para que desde cualquier parte de la República nos puedas sintonizar y puedas acompañarnos. Vamos a tener un panel de lujo. En esta ocasión estará con nosotros el maestro José Antonio González Castro, el maestro Mario Beltrán, el maestro César Cervantes y un servidor, quienes vamos a estar festejando contigo el Día del Contador este próximo 25 de mayo en punto de las 9 de la mañana en el Hotel GNB de la Ciudad de México. Aquí está apareciendo la información para que te puedas inscribir y que obviamente también preguntes por WhatsApp las promociones que tenemos para el cierre de estas inscripciones, que ya estamos pues ya prácticamente a unos días de poder estar con ustedes en este curso. Espero que no te lo pierdas, que nos acompañes. La verdad es que va a estar un tema bastante interesante. Vamos a hablar de las implicaciones de las normas de información financiera y cómo la autoridad fiscal las va a utilizar en sus próximos actos de fiscalización. Vamos a hablar evidentemente del tema de la PTU y de las consecuencias al pagarlas o no pagarlas, cómo las determinamos, etcétera. Y un tema por demás importante que me parece que es el tema de los activos intangibles, en donde vamos a poder abordar si conoces el valor real de tu empresa y cuál es el uso correcto que tiene dar o que se le puede dar a estos activos intangibles. Y para cerrar con broche de oro y bueno, en atención a toda esta dinámica que se ha estado viendo sobre la inteligencia artificial, vamos a platicar también del futuro que tiene la contabilidad del México, de cómo impactarán estas nuevas tecnologías a nuestra profesión y bueno, de qué forma debemos de adaptarnos y mejorar nuestro proceso operativo para ser siempre elegibles para nuestros clientes. El día de hoy, el tema que nos ocupa es un tema por demás interesante, el tema de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, la famosa PTU, que estamos en fechas justamente a propósito de la declaración anual y del mes en el que estamos, que es mayo, pues bueno, para poder atender esta obligación y poder dar cumplimiento. Para eso, pues bueno, tenemos a un expositor de primer nivel, un gran amigo, ya lo conocen todos ustedes, además, uno parte de nuestra firma, a quien le doy la más cordial bienvenida y le agradezco muchísimo el tiempo que toma para estar con nosotros otra vez. Maestro Juan Carlos Fuentes, muy buenas tardes, bienvenido, ¿cómo te encuentras? Muy bien, mi estimado Alex, y como bien comentas, pues ahora sí que retomando toda la parte de reaparecer en redes sociales y ya después de un receso, ya pasado declaraciones tanto de personas morales como de personas físicas, pues es un gusto nuevamente el estar contigo aquí en el panel de Arce y pues a platicar justamente del tema de la PTU. Muy bien, pues seas bienvenido. Todos ustedes, por favor, las dudas que tengan, comentarios, regálenos ahí sus comentarios en la caja de comentarios. Por favor, háganos saber qué les parece el tema, cuáles son sus principales dudas y bueno, también pues si tienen algún otro tema que gustaría que abordáramos en estas sesiones, con todo gusto, por favor, coméntelos por ahí y los estaremos tomando en cuenta para próximas sesiones. Vamos a platicar entonces el día de hoy, como ya lo advertíamos, sobre el tema de la PTU. Ha estado circulando muchísima información, Juan Carlos, al respecto. Creo que en redes sociales se han inundado muchísimo de este tema. Obviamente es lógico, estamos en el mes de mayo y pues bueno, estamos comenzando con las primeras personas que tendrían que estar pagando en estricto sentido el tema de la PTU en el mes de mayo. Entonces, hay algunas cuestiones que me gustaría precisar al respecto de la misma. Si bien es cierto, la mecánica de cálculo no se ha cambiado, pero simplemente hay algunas limitantes que debemos de atender más. Entonces, me gustaría que, pues bueno, para abrir nuestra sesión, nos pudieras comentar sobre justamente estas limitantes que se establecen en la propia ley y que, bueno, ya es el segundo año que nos corresponde aplicarlas. ¿Cuáles serían sus efectos y cómo lo tendríamos que estar manejando al respecto de la reciente envío de declaración de la persona moral? Pues mira, como bien comentas, el caso de la PTU es algo que se tuvo que haber platicado inclusive
en los propios cursos que se daban justamente para el cierre fiscal, porque si algo nos solicitaba la propia declaración es emitir dos procedimientos. Uno, en donde la autoridad te hace una autodeterminación de la PTU de manera normal, y dos, una determinación de manera manual en donde tú integrabas posiblemente el importe de PTU que fueras a integrar. Y creo que ahí iba muy de la mano justamente con el comentario que acabas de realizar y con el cual iniciamos la sesión. Si tú, por ejemplo, tú tenías una PTU que excedía ese 10%, o más bien la PTU del 10% sobre la utilidad fiscal, ¿a qué te vas a remitir? Tendrías que hacer dos cálculos. Uno, considerando el tope de los 3 meses de sueldo o en su defecto, los últimas 3 PTU entregadas a los trabajadores, ¿no? Tal y como hubo una modificación, como bien comentabas, artículo 127, fracción octava, si no mal recuerdo, en donde establece justamente esta precisión. Entonces, ¿qué es lo que te dice? Bueno, si la PTU que tú determinas del 10% es mayor a estos topes, deberías de entregar los topes exclusivamente. Ese es un punto de vista, un criterio que yo tengo. Sí. En estricto sentido, por eso te habilitó inclusive la autoridad que tú determinaras por estas dos mecánicas, ya sea el 10% o estos topes que acabo de comentar, la PTU. Y entonces, en este caso que te acabo de comentar, yo debería de integrar únicamente hasta el tope, ya sea de los 3 meses de sueldo o las últimas tres, el promedio de las últimas 3 PTU, que era lo que venía en la declaración. Por eso es de que nuestro papel de trabajo ya lo teníamos que haber establecido desde un inicio, y así era la mecánica para que nada más, dado el mes, que inclusive la propia ley establece que el pago de la PTU son 60 días posteriores máximo a la presentación o al pago de los impuestos que corresponda. Si es persona moral o persona física, pues obviamente ya ahí tú sabrás cuándo corresponde la obligación del pago del impuesto, ¿no? Que para morales sería mayo y para física sería el mes de junio, ¿no? Entonces, adelante, no sé si quieres comentar algo. Claro, no, solamente precisar sobre esto que comentas, que es muy cierto y me parece que desde ahí tendríamos que haber empezado, ¿no? Desde el tema de nosotros identificar que en el caso de las personas morales tendrían que estar seleccionando como parte del envío de su declaración anual sobre el cálculo justamente de la PTU y cómo podías saber sobre qué opción tenías que determinarlo, si sobre el 10% de la utilidad fiscal o sobre el límite que tú nos estás platicando, pues la única forma es haciendo tu proyecto de PTU para poder identificar cuál sería el cálculo que le correspondería. Entonces, al día de hoy, en realidad tendríamos que estar hablando de ya un cálculo que nosotros ya tenemos por demás en conocimiento y que podríamos estar realizando el pago respectivo. Si bien es cierto, la legislación laboral establece como límite el pago de la PTU hasta los 60 días posteriores a la presentación de la declaración, como bien dices, en el caso de personas morales, mayo, en el caso de personas físicas, junio, pues bueno, eso no impide o no significa que no yo conociera desde antes cuál fuera el proceso que yo debía haber aplicado. Porque ¿qué pasa en caso de que yo no hubiera aplicado esa mecánica y que yo no hubiera determinado y que por default yo hubiera puesto en mi declaración, pues cálculo automático del 10%? ¿Estaría yo obligado a pagar esa PTU que yo determiné en la declaración anual? ¿O cuál sería la mecánica? Porque si yo soy una persona o soy una empresa que yo mejor no tuve la asesoría adecuada y yo determiné que fuera un cálculo automático, me calculó el 10% de la utilidad fiscal, ¿qué tendría que estar haciendo si al momento de hacer mi proyecto de PTU ahorita en el mes de mayo, me doy cuenta que este 10% rebasa el límite justamente de los 3 meses de sueldo o de los 3 últimas PTU pagadas o de los 3 meses de sueldo? ¿Qué es lo que tendría que estar haciendo? Pues mira, yo dentro de la actividad tradicional que he recomendado, porque creo que esa duda se trae desde el año pasado, es hacer una corrección de la declaración anual. Sin embargo, yo pudiera dejar así mi declaración anual, y si quisiera pagar esa PTU en este año, mi punto de vista sería que se tendría que pagar, pero no con el nombre de PTU, sino como una gratificación extraordinaria, pero los efectos que tendría en este sentido sería una, la integración del salario, y pues evidentemente el impuesto correspondiente, porque ya aplicaste la exención prácticamente del tema de la PTU, ¿no? Entonces creo que el efecto tendrá que ser ese. Si tú no quieres pagar una PTU o no la quieres acumular inclusive para el siguiente año, o no la quieres generar como una gratificación extraordinaria, pues entonces corrige tu declaración anual, ingresa los datos hasta por el tope de la PTU que ya determinaste en tu papel de trabajo, y presenta justamente esa declaración complementaria para poder evitar pagar
tanto impuestos como en este caso una PTU que desde mi punto de vista ya no sería necesario pagarla, ¿no? Entonces creo que hoy lo que necesita el empresario con todas las modificaciones en materia laboral, en materia justamente de incremento de salarios mínimos y que le ha golpeado mucho, pues es el estar pagando una PTU en exceso cuando ellos mismos coartaron a los propios trabajadores el hecho de poderles entregar una PTU como se venía haciendo de manera tradicional, en donde ahí sí aplicabas tú el 10% y así si fueran dos empleados, pues tú les dabas lo que le correspondía realmente conforme al propio procedimiento que marca la ley, ¿no? Sí, coincido contigo plenamente y me parece que sería el efecto más importante que podríamos estar analizando. Si tú quieres pagar, aún cuando rebases sus topes, quieres pagar el 10% directamente de la PTU repartido en las proporciones del 50 y 50%, como la mecánica tradicional que siempre hemos tenido, que esa no ha cambiado en absolutamente nada, pues bueno, en ese sentido me parece que sí tendrías que estar limitando por concepto de PTU lo que se establece en el propio límite de la fracción octava y el excedente pues ya no lo podrías llamar PTU porque ya no es un derecho que le corresponde al trabajador recibir ese excedente, tendría que ser alguna gratificación, algún pago extraordinario y que en todo caso tendría que correr la suerte de estar grabada al 100% a efectos de impuesto sobre la renta y en su caso inclusive hasta integrar como una percepción variable a efectos del 27 de la ley del Seguro Social. Entonces me parece que el tema sería un poco delicado si no somos cuidadosos con ese procedimiento. Entonces, entendemos que al día de hoy tendríamos que estar hablando de una PTU que ya teníamos calculada en la declaración anual. Si es que no lo hice, pues bueno, presentar lo correspondiente a la declaración complementaria y corregir los efectos que hubiéramos tenido en ese sentido, a efecto de poder generar una PTU correcta y poderla pagar de manera adecuada para todos los trabajadores. Hay otro tema, Juan Carlos, ahí también que me llama mucho la atención, que es el hecho de que también en ese sentido, en el cálculo de PTU tampoco ha variado aquellas empresas que tienen el límite de pago de PTU de un mes de salario, que son aquellas que tienen ingresos exclusivamente por su trabajo, las que están al cuidado de bienes que se entregan en rentas o las que cobran créditos con sus respectivos intereses. Las empresas que se dedican a este tipo de giros también tienen un límite que no corresponde justamente a lo que estábamos señalando hace un momento, sino que estas corresponde solamente a un mes de salario. Ese límite tampoco ha cambiado y tendríamos que estarlo observando. Claro, efectivamente, y justamente porque ya está, inclusive está hasta establecido directamente en la propia ley y que ahí no tuvimos ninguna modificación. ¿Qué es lo que tendrías que topar? Justamente a un mes de salario para este tipo de trabajadores. Cuando, bien nombrabas tú, cuando tengamos bienes o el cuidado de los propios bienes que podrán ser inmuebles, rentas, cosas de ese tipo, los que se dediquen también al tema de la cobranza, cuestiones financieras de este tipo también, estarían topadas únicamente los trabajadores a pagarles un mes de PTU. Entonces, Teo, este procedimiento pues no es innovador, sin embargo, vale la pena comentarlo porque si yo tengo trabajadores que me cuidan algún bien, algún edificio que tengo, algunas oficinas, pues yo no estaría obligado a toparlo a los 3 meses de sueldo o al 10% de la propia PTU. Entonces, está interesante esa parte, ¿no? Entonces, digo, para que también nuestros amigos lo consideren, porque estamos hablando ahorita de la parte patronal, ¿no? Porque también existe cómo reclamar una PTU desde los trabajadores, que me imagino que también lo tenemos contemplado con el ánimo de poder asesorar a las dos partes y que también ejerzan el derecho en caso de que exista, ¿no? Es correcto, viéndolo desde esa perspectiva, primero estamos abordando en la parte patronal el límite que tiene establecido bueno, el límite que no ha cambiado al respecto de aquellas empresas que se dediquen justamente a este tipo de actividades. Eso es importante también señalarlo porque de repente habrá trabajadores que digan, no, es que por la información a lo mejor que está girando en redes sociales, lo que está dando a conocer, dice, no, es que a mí me tienes que dar 3 meses de PTU o por lo menos 10%, como que no me va cuadrando, pero es que tenemos todas estas limitantes, ¿no? En primera instancia, Claro. 10%, en segunda instancia, que no rebase en las últimas 3 PTU pagadas, el promedio de las últimas 3 PTU pagadas o 3 meses de salario, o en su caso, si te dedicas a alguna de estas empresas, bueno, pues entonces tu PTU va a estar limitada a un mes de salario solamente. Entonces eso no ha cambiado y hay que estar muy atentos para de repente no generar confusión que se genera mucho entre las empresas, ¿no? Si bien es cierto, y antes de entrar a esta parte que bien comentabas, Juan Carlos, me gustaría solamente aclarar algunos temas importantes. La mecánica de la determinación del reparto de la PTU, como decíamos en un momento, no ha cambiado. El monto del 10% se divide en dos partes, ¿ok? Y una parte se entrega en proporción al ingreso que se obtiene y otra parte a los días trabajados. Entonces, nada más en este tenor y en estas dos vertientes, ¿qué salario se considera? ¿Cuál es el ingreso que se considera para los trabajadores y cuáles son los días que se consideran para poder yo entregar una PTU de manera correcta?
Fíjate, está interesante esta parte porque, si no mal recuerdo, debe venir por el artículo 123, 124 de la Ley Federal del Trabajo, en donde establece justamente qué se considera, qué salario debes de considerar, porque dirás, oye, pues, ¿qué crees? Me pagaron ratificación, me pagaron bonos, me pagaron horas extras. Eso lo acumulo para que me paguen la PTU por la parte de salarios, porque recordemos que en el propio procedimiento del artículo 122 de la Ley Federal del Trabajo establece que un 50% de la PTU me la van a pagar, como bien comentas, por la acumulación de todos los salarios, ¿no? Y nada más quiero ser breve justamente con la mecánica de trabajo, digo, perdón, de cálculo, y si me equivoco, pues también corrígeme, ¿no? De este lado también llegamos a tener errores. Entonces, no quiero decir una barbaridad, pero por favor corrígeme en caso de que tenga algún error. Pues mira, básicamente lo que tendríamos que hacer es tener el listado de nuestros trabajadores, los salarios por cuota diaria, que así lo establece la propia ley. ¿Y a qué me refiero cuota diaria? Si yo divido mi salario mensual entre el número de días, que serían 30, esa sería mi cuota diaria. Entonces, básicamente serían puros salarios nada más, únicamente puros salarios, ¿no? Entonces, si por ejemplo yo tengo, ejemplo, un salario de 20,000 pesos, mi acumulado anual serían 240,000 pesos, ¿estás de acuerdo? Claro. No, no integrando ni previsión social, ni prestaciones, ni horas extras, ni gratificaciones extraordinarias, ni aguinaldo, ni cosas de este tipo. Entonces, para estar claros, únicamente sería el puro salario, ¿sale? Entonces, una vez que ya tengo mi papel de trabajo de la PTU, acumulo el de todos mis trabajadores, lo sumo y tengo que sacar mi primer factor. Mi primer factor tendrá que ser mi 50% de PTU entre la totalidad de mis salarios para que obviamente prorrate de manera correcta mi PTU, ¿sale? Y ahí voy a sacar mi primer apartado de PTU, que sería por los importes o por los salarios. Claro. Ahora, no sé si quieres que empecemos con la parte de los días. Sí, no, solamente como observación adicional, porque de repente también hay confusión en ese tema. Hay trabajadores que tienen percepciones fijas, percepciones variables y algunos tienen ingresos mixtos, ¿no? Que tienen tanto Así percepciones es. fijas como variables. En el caso, como bien dices, de aquellos trabajadores que tienen su salario diario, su cuota diaria, con eso se determina el tema de la PTU sin ninguna otra prestación. Es correcto, como bien lo señalas. Si tienes alguna otra prestación adicional, en el caso de que tengas percepciones mixtas, te va solamente por la cuota diaria. Pero también existen trabajadores que son 100% variables, ¿no? Y en ese sentido luego comenzamos a trastrabillar un poco y no sabemos qué salario tomar. En este caso sí se tendría que considerar el 100% de la percepción variable, ¿ok? Durante todo el ejercicio para que podamos identificar sobre qué salario se le tendría que pagar al trabajador. Solamente para el caso, perdón, de las personas que sí tienen 100% variable su salario. Efectivamente, ¿no? Y que es importante porque muchas veces, ¿con qué le vamos a dar respaldo justamente a esas determinaciones? Pues con los contratos. ¿Cómo contratas al personal? ¿No? Digo, evidentemente con el trabajador que tiene una cuota diaria, un salario mensual, lo vas a respaldar con el contrato laboral y con todo el expediente que establece, pues obviamente, cuál es la relación y las condiciones de trabajo que se tienen, ¿no? Y obviamente con el que tiene las variables, establecer pues simplemente la materialidad y el sustento justamente cómo vas a entregar esa PTU. Correcto, correcto. Y Así es. en la otro 50%, ¿cómo se reparte? Fíjate que esa parte está súper interesante, ¿no? Porque yo lo que he visto, por ejemplo, en la vida diaria, en la práctica, es que de manera automática, si no es baja, le ponen a todos 365 días del año trabajados o laborados, cuando la propia ley también establece la mecánica para poder determinar y que son días activos de trabajo. Entiéndase como días activos de trabajo que sí se presente el colaborador y que no tenga faltas, no tenga incapacidades. Sin embargo, hay algo interesante que marca la propia autoridad es que particularmente para dos supuestos que sería incapacidad por maternidad y un riesgo de trabajo en incapacidad, esos únicamente supuestos sí entrarían como días activos de trabajo, no se descontarían, porque en estricto sentido, supongamos que yo me enfermo, no sé, te gusta de una apendicitis y me voy un mes de incapacidad, como es una enfermedad general, me tendrían que estar descontando justamente esos días laborados para que pegue en el tema de la PTU, ¿no? Porque es hasta un poquito lógico el hecho de que Alejandro trabaja los 365 días o los 360, los 340 días del año laborables y Juan Carlos nada más trabaja 300 y le toca la misma PTU, ¿no? E inclusive luego hay comparaciones, oye, ¿cuánto te tocó de la PTU? Bueno, pues para evitar ese tipo de cuestiones hay que hacer justamente este cálculo y que sean sobre días efectivos de trabajo como tal, ¿no? Entonces, esas Claro, serían mis observaciones.
Y es importante que también lo conozcan tanto las empresas, evidentemente, que están obligadas al pago, como también los trabajadores, porque sí se da mucho eso que estás comentando. Ahorita le preguntas al vecino de escritorio o al que está al lado tuyo, oye, ¿a ti cuánto tocó? Oye, ¿por qué te tocó más o menos y ganamos lo mismo? Es que hay variables que te determinan el hecho de que si puedes, o perdón, el monto que puedes recibir dentro de este cálculo. Como bien dices, pues se tienen que excluir algunas condiciones sobre ausentismos, faltas injustificadas, se tienen que descontar como parte de los días estas incapacidades por enfermedad general, etcétera. O sea, hay ciertas características que no siempre coinciden, obviamente, con todos los trabajadores y que a pesar de que tenemos a lo mejor la misma antigüedad o el mismo salario, vamos a recibir forzosamente lo mismo. Eso es importante que lo conozcan porque cada trabajador va a tener su cálculo en especial. Hay otro comentario que hemos estado viendo también mucho en redes sociales y es quiénes tienen derecho al pago de la PTU, mejor dicho, quiénes no tienen derecho. Por ahí ha habido algunas confusiones al respecto de que si los trabajadores de confianza tienen o no tienen derecho, sobre qué salario, etcétera. Entonces, me gustaría también tus comentarios, Juan Carlos, sobre este tema, cómo lo has estado manejando y qué es lo que has estado viendo, qué es lo que te han estado preguntando, tanto tus empresas, en tus asesorías, en tus cursos, etcétera. Pues mira, también artículo 127 ahí establece para los trabajadores de confianza cómo se hace el reparto de utilidades para ellos, ¿no? Y quiero nada más precisar justamente qué se considera un trabajador de confianza. Un trabajador de confianza es aquel, pues solamente que ya se viene incluido un poco más eh, con la relación o con la vida diaria, con la actividad pues de los directores, de los jefes directos de la propia empresa. ¿Por qué? Porque prácticamente, inclusive algunos de ellos, pues viven ya con algunos de estos patrones que llegan a tener y pues se les da esa categoría de confianza como tal, ¿no? Entonces es importante establecerlo y siempre en un trabajador de confianza son mejor remunerados económicamente los salarios. Por eso es de que hacen esta diferencia en comparación con los demás trabajadores que no son de confianza, porque los salarios son un poco más bajos. Sin embargo, por esa disponibilidad, por esa parte en donde pues entran a la intimidad de la familia, conocen pues solamente otro tipo de cuestiones, por eso les da esa categoría de confianza o simplemente porque conocen información relevante o importante dentro de las empresas, hablando de la parte administrativa, ¿sale? Entonces, es importante indicar pues que para esos trabajadores de confianza, el propio artículo 127, perdón, establece que sobre el trabajador de mayor rango, en cuestión de los que no son de confianza, se va a considerar pues un 20% adicional a ese salario con el ánimo de que puedan tener pues ese pago del reparto de utilidades. Salvo tus comentarios, digo, yo lo estoy manejando de esa forma, mi estimado Alejandro. Sí, claro, de hecho es correcto, ¿no? Así se establece tal cual. Sin embargo, aquí me gustaría a mí también señalar que el propio artículo señala como tres puestos específicos los cuales no tienen derecho a PTU, digo, aunado a lo que tú nos estás señalando, ¿no? Lo que son los directores, gerentes y administradores. Una duda muy frecuente en este tema, mi estimado, es que dicen, oye, ¿cuáles son los puestos directivos, gerenciales o administrativos que no tienen derecho al pago de esta PTU? Son los que se establecen en acta, son los que fungen en esas funciones, o cuál sería la medida para yo poder determinar si un gerente siendo trabajador, si un administrador siendo trabajador, un director inclusive siendo trabajador, no tenga derecho a este tema de PTU. ¿Son aquellos que aparecen en actas o no forzosamente tendría que ser de esa forma? Pues mira, fíjate, a mí me gusta mucho retomar una tesis que, si no mal recuerdo, es de 1995, en donde justamente establece que, por ejemplo, así se llama tal cual, a los subdirectores de área, sí tienen derecho a una PTU, simplemente cuando cumplan la condición de tener una subordinación, porque podrá ser el director, podrá ser el subdirector, podrá ser el gerente, pero si realmente hacen una actividad de subordinación y reciben instrucciones como tal por parte de un alto mando que vendrán siendo los socios, el propio presidente del Consejo de Administración o inclusive el administrador único, dependiendo de la estructura corporativa, desde mi punto de vista, tendrían derecho a la PTU, obviamente con la categoría o con el tope, le podríamos llamar, del 20% adicional al salario más alto que no se considere el trabajador de confianza. Entonces, dicho esto, yo lo considero de esa forma el propio cálculo. Digo, no sé si tú tengas algún comentario adicional, pero
apegándonos justamente a esta tesis, establece que si cumplen el carácter de subordinación, sin mayor inconveniente se les podrá pagar el tema de la PTU, ¿no? Entonces, yo lo tomo de esa manera y pues obviamente tomo ese criterio, que de hecho, si me lo permites, te comparto esa tesis para que la pongas ahí nada más, la describas en el video, con el ánimo de que nuestros amigos que nos siguen, pues obviamente tengan la referencia de esta tesis que te comento. Sí, claro, es que de hecho el cuestionamiento va en función de que la propia ley pues no distingue, ¿no? Quiénes son estas personas. Entonces, en ese sentido se han estado interpretando muchísimas cosas. Sin embargo, yo también considero que al tener una relación subordinada, pues deberían de tener derecho a ese tema. Cosa muy distinta cuando se establecen en actas o les dan un puesto directamente en la administración de la empresa o directamente en la asamblea como tal de las empresas, se les asigna un puesto, inclusive obtienen algún emolumento derivado de este ejercicio profesional que están realizando. Entonces, desde mi punto de vista, tendríamos que estar atendiendo a estas características para ver si les aplica o no les aplica, independientemente de que les aplique con la limitante que bien nos está señalando en el hecho de que sea el 20% más el 20% del salario del operativo más alto, ¿no? Se limita en este tema, porque si no, evidentemente, pues los puestos o los salarios pueden ser muy disparados y pues bueno, estaría comiéndose mucha proporción que le correspondería a los demás. En este tema de quiénes sí, quiénes no, también hay un tema que fíjate que me ha llamado mucho la atención porque ya lo he escuchado varias veces en redes sociales, en donde dicen que para que tú tengas derecho al tema del pago de la PTU y la observación va en función de eso, debes de tener al menos 60 días laborados en el año. Desde mi punto de vista y haciendo una lectura estricta del propio 127, te establece que solamente para trabajadores eventuales, aquellos que superen los 60 días, entonces tendrán derecho a la PTU. Si eres un eventual que tiene menos de 60 días laborando, no tienes derecho al pago de la PTU. Pero vamos ahora al contrario. Si eres un trabajador con un contrato permanente desde el primer día, aunque hayas trabajado menos de 60 días, desde el día 1, 2 o 3 te corresponde completamente el pago proporcional de tu PTU. Me parece que es una observación que en pocos lados se realiza, pero sí es importante señalarlo porque aquellos trabajadores que entraron con un contrato permanente, pues tendrían derecho, aun cuando no hubieran cubierto los 60 días que establece esta fracción de 127. Sí, fíjate que ahí, por ejemplo, mi punto de vista tiene mucho que ver con el tema contractual, ¿no? Porque muchas veces las empresas lo que hacen al tema de la contratación es dar un contrato que le podríamos llamar de capacitación, que la ley establece que puede ser no mayor a 60 días, ¿no? Entonces, ese contrato de adiestramiento o de capacitación como tal para saber si el trabajador que estás contratando de primera instancia pues cumple con las funciones, realmente es efectivo en las funciones que le estás asignando, pues vaya, creo que muchas veces se confunde y ahí podríamos aplicar este supuesto, pero siempre y cuando tú otorgues ese contrato de capacitación por los primeros 60 días, que sería eventual, ¿estás de acuerdo? ¿Y qué es lo que hacen? Sustituirlo ya ahora sí por uno definitivo. Claro. Pero desde mi punto de vista, el que tendría ahí el carácter definitivo vendría a sustituir ese primer contrato de capacitación o adiestramiento. Cosa contraria, que si desde el primer día te contratan como un trabajador eventual, porque saben que vas a cubrir una incapacidad nada más, vas a poder hacer algunos aspectos muy precisos sobre la operación y ya saben que nada más vas a durar un tiempo, pero desde el día uno te dicen, va a ser por cierto tiempo. Ah, ahí sí aplicamos la fracción que bien comentas. Pero, como bien dices, hay una mala concepción sobre el tema de que deben de pasar los 60 días forzosamente para poder entregar una PTU. Yo te diría, no, si tú tienes o guardas inclusive para ese contrato de capacitación, para mí entregar desde el día uno el derecho de poder tener a la propia PTU, porque al final del día no lo nombra la propia no lo nombra la propia ley, sino tú ya lo tienes que deducir conforme a tu operación. Entonces, yo la aplicación es si es de capacitación, pasan los 60 días siempre y cuando lo tengas definido por parte de procedimientos y lo sustituyes por el contrato definitivo. Pero a partir del día uno tienes derecho sin mayor problema. Y si es por tiempo, por evento, pues en este caso sí debes de pasar los 60 días para que puedas tener derecho a la PTU, ¿no? Ese sería mi criterio. Sí, claro, totalmente. Creo que ahí en ese tema es donde los patrones comenzamos a tener algunos problemas porque de repente pues no tenemos los controles internos adecuados para poder demostrar las características de contratación. En muchas ocasiones ni contrato tienen los trabajadores o comentamos algunos errores como el hecho de que pues bueno no exista la estructura laboral adecuada como para el hecho de que puedan determinar si hay una comisión
de permanencia, de adiestramiento, de capacitación dentro de la empresa y que pueda determinar si una persona no cumplió con las características del adiestramiento que se estaba señalando en ese tipo de contratos, ¿no? Entonces, sí es bueno, sí es importante utilizar este tipo de contratos y poder echar mano de ellos siempre y cuando, bueno, tengamos un modelo estructural dentro de nuestra empresa, ¿no? Porque si me ha tocado de repente ver, pues te damos por un contrato por capacitación, ¿no? Por 3 meses. Y a los 3 meses, otro contrato por capacitación, ¿no? Y así hay malas prácticas dentro de las empresas donde ya, pues bueno, terminan tergiversando la estructura o el modelo de contratación, cuando terminan cayendo en algunas omisiones, como es el hecho de creer que a través de este tipo de contratos que se están renovando cada 3 meses o cada mes, pues con eso se evitan las obligaciones laborales y la verdad es que no es así. Hay que estar muy atentos a ese tipo de malas prácticas porque Que pueden ojo, tener problemas. los contratos únicamente de capacitación o de adiestramiento como tal, lo máximo que se pueden extender, y eso únicamente para los puestos directivos o gerenciales, son hasta 120 días, 6 meses. Entonces, si quieren extenderte un contrato adicional y eres de la parte operativa, ahí ya no aplicaría y de manera automática se presume por parte de la autoridad o por parte de la propia ley que tendrías que ya estar contratado como un trabajador de manera indefinida, Es ¿no? correcto. Sí, de hecho, inclusive en una controversia laboral tendría, o la autoridad lo va a considerar de esa forma, ¿no? Esos Así contratos, es. pues no tendrían ninguna implicación jurídica porque tendrías que considerarte ya como un trabajador de planta o por tiempo indeterminado, ¿no? Que esa parte es importante, hay que tener cuidado con ese tipo de cuestiones. Hace ratito abordabas, Juan Carlos, un tema por demás importante y creo que también hay mucho que comentar al respecto de la forma en que yo como trabajador tengo derecho a saber sobre el pago de las PTUs de la PTU que me van a determinar o a la que tengo derecho de cobrar. Esa parte es interesante porque inclusive en la propia ley se establece el mecanismo para que tú puedas, como empresa, dar a conocer a los trabajadores el resultado fiscal que obtuviste y evidentemente con esto la base para determinar el pago de la PTU y pues bueno, que los trabajadores sepan cuánto les corresponde recibir por esta misma y obviamente el procedimiento que en caso de que tuvieran alguna inconformidad al respecto del cálculo que se determine. Claro, sí, mira, me he encontrado pues obviamente entre las clases, entre pues obviamente gente que se acerca, oye, pues a mí me dicen que no hay reparto de utilidades para mí. Yo te podría decir que algo está pasando dentro de la empresa al no generar utilidades, ¿no? Y creo que tendría que ser ya de manera introspectiva, tanto los socios como inclusive los propios contadores, toda la parte estructural de la empresa que toma decisiones, el no dar una PTU creo que les puede traer consecuencias y hacia allá vamos. Porque una empresa que no genera utilidades, una empresa que realmente trabaja con situaciones en donde pues no está generando el pago impositivo de manera natural, porque yo creo que cada empresario apertura o abre un negocio con el ánimo de poder repartir pues utilidades, ¿no? Obtener utilidades más bien. Entonces, algo está sucediendo, algo se está manipulando entonces para no poder hacer la entrega de una PTU, que pudiera haber sus excepciones, ¿no? Claro. Encontramos situaciones realmente en donde pudiera ser que por la propia operación, que por la propia forma en la que la empresa hoy se encuentra pues generando sus ingresos, sí pudiera tener una pérdida, pero la mayoría, pues yo creo que busca siempre un reparto de utilidades, sino cómo se apalanca o cómo sigue subsistiendo esa empresa si siempre tiene pérdidas. Entonces, es algo que hay que observar, hay que ser analíticos, hay que hacer una crítica de manera interna dentro de la empresa, si estamos bien o estamos mal. Pero bueno, para los trabajadores, hay un procedimiento que lo marca el artículo 121 de la Ley Federal del Trabajo, en donde establece que la declaración anual se tiene que poner a disposición de los trabajadores, ¿no? Pero tú me dirás, oye, ¿y de qué forma voy a poner a disposición? ¿Se la puedo entregar, la imprimo y se la entrego a cada quien? No. Yo te diría, el sentido normal de manera organizada es que se genere, y creo que ahí también me puedes apoyar con algunos comentarios, mi estimado, hay que generar una comisión de PTU, en donde se genera el proyecto que ya platicábamos hace rato, genera el proyecto, se determina una PTU, se hacen los cálculos, se revisa cuál es la utilidad o la base para determinar, porque recordemos que es un punto importante, que la misma base de la utilidad fiscal no es la misma base para reparto de utilidades, ¿no? Entonces, digo, nada más ahí como variable,
ahí para PTU sí se considera el 100% e inclusive de la parte no deducible del artículo 128, 28. fracción 30 de la ley del impuesto de la renta. Entonces va a disminuir la base para PTU. Bueno, comentado esto, esa base de PTU se tiene que hacer o el proyecto se tiene que realizar con la declaración anual, que esta comisión integrada por uno, dos, tres trabajadores, que yo creo que no sería más, y por una comisión por parte del patrón, hacen el proyecto justamente de la PTU. Yo les recomendaría que obviamente sean trabajadores que tengan conocimientos técnicos, por lo menos contables o del cálculo de la PTU, porque la propia ley establece que se les tiene que poner a disposición únicamente de los trabajadores y estos salvaguardarán la información financiera que se pudiera tener derivado de esa entrega de esa información. Y ahí me gustaría hacer una recomendación para los patrones, para poder evitar una situación de que andan divulgando información con la declaración anual, firmen un contrato de confidencialidad con la gente que integra la comisión y que cualquier situación alterna que se pudiera fugar de datos, de ingresos, gastos, pues bueno, pues ya va sobre esas personas y pueden llegar hasta temas, si me permites, pues penales por la divulgación de la información, dependiendo cómo esté estructurado ese contrato de confidencialidad. Una vez que se entrega la declaración, se tiene un plazo de 10 días para hacer las observaciones por parte de la comisión y poder aprobar el proyecto. Y una vez que se entregan las observaciones, en este caso se deberán de entregar también alterno a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el ánimo, pues ya ahora sí ya de requerirle el hecho de que vea cuáles son las observaciones, que yo les diría, la verdad es que ahí tendremos que tener muy bien amarrado esa parte para poder evitar alguna contingencia para el patrón, el hecho de que yo llame a alguna autoridad, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué? Porque pudiera ser que yo esté, digo, yo no le voy a decir al trabajador, oye, pues observa una deducción a ver si te parece o no te parece, ¿no? Que pudiera ser más grande la utilidad, sino simplemente, pues, acotar esa parte, el periodo son de 10 días y posteriormente, una vez se tienen posteriores 30 días para que ya se apruebe y se autorice el proyecto como tal, y se mande para pago, ¿no? Por eso son los 2 meses o los 60 días posteriores a la presentación del pago del impuesto. Pero bueno, dicho esto, supongamos que ya te autorizan, están conforme la comisión del proyecto, se publica pues solamente el proyecto para difusión pues solamente de los colaboradores, cuándo se pagará y pues solamente cuándo se les entregará pues a cada uno la PTU correspondiente, que regularmente fíjate que en la experiencia siempre hay dos periodos de pago de PTU para los trabajadores activos y para los trabajadores inactivos, ¿no? Y regularmente los trabajadores activos se pagan el mes de mayo y para los trabajadores inactivos se paga en el mes siguiente. Entonces, pues, dicho esto, pues ahí ya tendrías que tú estructurar si lo vas a pagar, porque otra de las preguntas que me hacían interesante es, oye, ¿y cómo la pago? ¿Con cheque o la pago vía transferencia? Mi recomendación nuevamente es, trabajadores activos, pues págales transferencia. Trabajadores inactivos, con cheque. Y me vas a decir, oye, ¿pero por qué? Pues porque para que te firmen el documento en donde se da por pagada el derecho que tienen justamente de reclamar la PTU y no haya aquel mañoso que quiera volverte a reclamar una PTU posteriormente, ¿no? Entonces, que recordemos que para poder reclamar el derecho de la PTU tenemos un año, ¿no? Entonces, ahí nada más para establecerlos, que si tú, por ejemplo, tú traes todavía una PTU y que estaría interesante ahí tu comentario, el año a partir de que yo publico de mayo o sería a partir del cierre fiscal, por ejemplo, que ya lo sé que podría ser diciembre. Claro. Cuál sería tu punto de vista? Voy a retomar algunas cosas para llegar a este punto que me estás comentando por todo el Sí, procedimiento que acabas de señalar. En primera instancia, me parece que es importante señalar que existe un reglamento de estos artículos 121 y 122 que se ha dado a conocer por parte de la autoridad bueno, el reglamento del 121 y 122 de la Ley Federal del Trabajo, en el cual establece el procedimiento para que los trabajadores puedan hacer el reclamo o las observaciones que correspondan al reparto justamente de esta PTU. Algo que me llama mucho la atención, por ejemplo, y no sé si coincidas conmigo, es que en primera instancia el derecho lo establece, o el derecho de este reclamo, de estas observaciones, lo establece para que se puede hacer a través del sindicato, ¿ok? De los representantes sindicales, y si no tienes del sindicato,
de la mayoría de los trabajadores. O sea, yo solito, o sea, si yo estoy inconforme con mi pago a la PTU, no existe un procedimiento para que yo pueda establecer una queja al respecto del pago que me están realizando. Tendría que ser la mayoría de los trabajadores para que esto pudiera proceder y que pudiéramos establecer como tal una queja. ¿Ante quién se estipula la queja? La queja, perdón, pues bueno, ante la propia Servicio de Administración Tributaria. Ante ellos se establece el procedimiento que yo tengo que establecer, que yo te quiero generar para la queja. Aquí es un tema importante porque justamente para eso se genera la comisión, amigo. El hecho de que se pueda generar la comisión, que son trabajadores representando a la mayoría de los trabajadores, ¿no? ¿Para qué? Para que ellos se les dé a conocer el procedimiento y el cálculo que tuvieras que realizaste para llegar a ese reparto de utilidades. Una parte importante, porque me ha pasado ver en muchas empresas, es el hecho de que me dicen, oye, pues yo nomás les enseño el cálculo o la determinación como tal de la PTU, ¿no? O sea, el anexo o la parte de la declaración donde aparece solamente cuál fue la utilidad fiscal y si existe o no reparto de PTU. La ley no establece ese mecanismo. Realmente lo que tendría que hacer es poner a disposición Toda. toda la declaración anual con todos sus Todos los anexos. anexos. Con todos sus anexos. Y recordemos que para este ejercicio, los anexos financieros de la declaración anual pues fueron un poco más amplios de lo que teníamos acostumbrados a realizar, ¿no? O a establecer en las Claro. declaraciones anuales. En realidad se tendría que poner a disposición toda la declaración anual para que se pudiera hacer el análisis. Una vez que tú pones a disposición esa información, va a estar a disposición de los trabajadores durante 30 días. De todos los trabajadores, pues no, de la comisión que se generó para poder revisar esa declaración, ¿ok? Y una vez que ellos tengan esa observación durante esos 30 días de la declaración anual, pues puedan en su momento, obviamente, generar las quejas que pudieran ser ante la autoridad del Servicio de Administración Tributaria para que ésta pueda ejercer facultades. ¿Facultades de qué? Facultades de comprobación, porque lo que va a revisar es la determinación del cálculo de esa utilidad. Una parte también Así importante, es. amigo, y que quiero hacer la observación, es que cuando tú estableces la queja, debes de decir sobre qué rubro o sobre qué concepto proviene la queja y por qué consideras que está afectando directamente a la declaración. Y me parece que ahí es donde tenemos el mayor problema para los trabajadores, porque primero, no puedes divulgar la información que se ostenta en la declaración que te están dando a conocer, y segunda, ¿cuántos trabajadores realmente tienen el expertise para poder analizar de manera clara una declaración y poder identificar si algún concepto está impactando o no dentro de la determinación de la utilidad fiscal? Entonces, me parece que ahí comenzamos con los problemas, porque si tú presentas una queja ante el Servicio de Administración Tributaria y no estableces cuál es el concepto que te está generando el problema o en cuál no estás de acuerdo, pues a la autoridad en automático lo va a desechar. No va a poder Claro. ser viable o procedente esa queja. Entonces, si no conocemos y si no sabemos exactamente cuáles son los rubros que intervienen en la determinación de la utilidad fiscal, pues bueno, va a ser complicado que una queja de este tipo pueda proceder. Distinto cuando se hace a través del sindicato, amigo, porque normalmente el sindicato pues tiene personal especializado para poder hacer ese tipo de reclamos y poder hacer ese tipo de análisis, pero lo veo la verdad es que bastante complicado. Primero, para que un trabajador solito o 2 o 3 trabajadores que estén inconformes con la PTU puedan generar alguna queja. Primero, porque la ley no establece un procedimiento para ellos. Y segundo, Sí. para que aun cuando se establezca a través de la mayoría de los trabajadores, tengan las bases para poder determinar si existe o no una inconsistencia dentro de la declaración que dé lugar a la inconformidad en el pago de la PTU. Entonces, me parece que ese tema es importante. Suponiendo que sí procede, amigo, me parece que un tema interesante a revisar es cuando el SAT dice, a ver, sí procede a través de facultades de comprobación que provino de la queja de estos trabajadores, ok, voy a ejercer facultades de comprobación y te incremento el pago de la PTU, te incremento, perdón, la utilidad fiscal y con ello evidentemente se incrementa el pago de la PTU. ¿Qué tengo que hacer como patrón para ese tema, no? Porque ya entonces me están modificando la autoridad a consecuencia de esta queja, me está modificando mi utilidad y con ello, pues se está incrementando el pago de la PTU que tengo que realizar a los trabajadores. Tú podrás interponer un medio de defensa ante esa resolución en ese caso. ¿Ok? Podrías interponer un medio de defensa para que, pues, obviamente, pudieras, obviamente, sustentar, pues, que sí está bien presentada tu declaración anual como tal, ¿no? Y también hay periodos establecidos para que tú puedas interponer medios de defensa específicos ante una situación de controversia entre los trabajadores que te están determinando el sindicato y, obviamente, que ya hay una resolución por parte de la autoridad.
Claro, y fíjate que en ese tema, como bien lo señalas, pues sí, aplicar un medio de defensa para poder analizar más a fondo o hacer controversia al respecto de la determinación de la autoridad. Sin embargo, es bien importante señalar que existen dos formas en que la autoridad pudiera incrementarte la utilidad. Una, a raíz de una queja, que es el procedimiento que estamos viendo del reglamento del 121 y 122, ¿ok? Y el A otro través, por facultades. y a otro por facultades. Cuando lo hacen a través de la queja, aun cuando tú recurras en algún medio jurisdiccional o no jurisdiccional la resolución, ¿qué crees? Aunque lo recurras, tú tendrías que pagar esa PTU excedente. Lo tendrías que, Así es. tendrías que pagar forzosamente, ¿no? En tanto se resuelve el asunto o la controversia que se haya puesto ante la autoridad. Cosa distinta que sucede cuando es por facultades directamente de la autoridad. Si te determina un incremento en tu utilidad fiscal y con ello un mayor pago a la PTU, no estás obligado a hacer el pago a los trabajadores en tanto no se resuelva esa Así es. controversia. Y una vez que se resuelva, pues bueno, ya verás si sí o si no. Hay consecuencias en las dos cosas, mi estimado amigo, sobre todo cuando hay una queja y de esta deriva un incremento en el pago a la PTU, se las pago y al rato no resulta que era improcedente. ¿Qué tengo que hacer? Claro. Sí, 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 digo, es todo un tema porque al final yo no he visto casos que prosperen justamente derivado de una queja. Hasta el momento no me ha tocado ver yo en la vida práctica. Sin embargo, sí, sí lo contempla la propia ley, la propia autoridad, el que se pudiera dar este supuesto. Sin embargo, pues ahí están ya establecidos los procedimientos, pero como bien comentas, ¿qué pasa si yo ya tengo ya una orden para que se pague esa PTU y yo interpongo un medio de defensa y no prospera y gano justamente? Ya pagué un pago en exceso. Ahí se me ocurre, cancelas los CFDIs de los trabajadores timbrados por PTU y lo das como un anticipo posiblemente a la PTU del siguiente año. Se me ocurre, ¿no? Que pudiera ser. Sí, inclusive la propia ley se establece que tendrías que disminuir de la PTU siguiente, ¿no? Pero mientras, pues ya la pagaste, ¿no? Así es, Dicen primero pego, luego averiguo, ¿no? así Así es. tal cual, ¿no? Primero pagas y después si era improcedente, disculpe usted, entonces hay que descontar la PTU de eso que se pagó en exceso en su momento. Son temas bastante interesantes, amigo, que son cosas que pasan en el día a día. Sin embargo, sí es importante recalcar que existe un procedimiento por parte de la autoridad para que tú puedas como trabajador o como trabajadores, mejor dicho, coordinarse y poder hacer presión para que se pague lo que corresponde, simplemente, ¿no? Lo que corresponde al pago de tu tema de PTU con los limitantes que hemos estado haciendo. Es por eso que es importante, como bien lo señalaba hace un momento, el tema de la integración de la comisión en materia de reparto de PTU. Así es, efectivamente. Y recordar que la PTU en estricto sentido es un acreditamiento, no sería una deducción, porque muchas veces las consideramos dentro del tema de las deducciones cuando se disminuye únicamente como un acreditamiento. Es correcto. Inclusive hay efectos en materia de impuesto sobre la renta. Tendría que estar también reteniendo los impuestos al respecto, maestro. Así es, efectivamente, mi estimado Alex. No sé si ¿Cómo? quieres tocar algún otro tema. Sí, solamente el tema de cómo sería esa determinación de ISR para el pago de la PTU, bueno, cuando se le paga al trabajador, ¿está grabada, no está grabada? ¿Cómo tendría que ser ese mecanismo? Fíjate, ahí está interesante porque ahí está establecido en las exenciones de las personas físicas, que estaríamos hablando que es el artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que hay una parte exenta de la PTU. Esa parte exenta son 15 UMAS, que fíjate que está súper interesante porque ahí siempre hay controversia conmigo, en donde creo yo que si fuéramos un poquito más defendiendo la parte de los derechos de los trabajadores, y obviamente que también haya un patrón que quiera defender esa parte, que fíjate, tiene un doble efecto, ¿no? Porque a mayor exención, el tema del tema de la deducción es menor por el tema del 30, artículo 28 de la ley de impuesto a la renta, ¿no? Sí, ¿Por qué te comento esto? Porque no es lo mismo pagar sobre 15 UMAS que pagar sobre 15 salarios mínimos. claro. Hoy recordemos que prácticamente es el doble el salario mínimo de la UMA. Entonces, en este sentido, yo por eso en el tema de la exención yo te diría, hay un criterio de la PRODECON en donde establece que las sumas aplican únicamente para el tema de la cuantía en temas de multas, recargos y actualizaciones, y que no tendría que considerarse para temas laborales porque pues, la esencia es esa, ¿no? Se tendrían que tomar los salarios mínimos. Te repito, es un criterio que yo comparto y que al final del día se los expongo a los
empresarios que si quieren tener un mayor número de exención y no le quieren pegar tanto al trabajador en tema de impuestos, porque la diferencia de esa PTU que vamos a entregar sí se acumularía para aplicar las tarifas normalitas de impuesto de la renta, pues aquí podríamos aplicar justamente la exención sobre salarios mínimos. Entonces, pues ya no serían posiblemente, ¿qué te gusta? 1,500 pesos, sino serían 3,000 pesos de exención. Digo que al final tendrías que cuantificar, pues, cuánto va a ser el efecto real de ese beneficio, ¿no? Entonces, quieres evitarte problemas, pues pagas o mejor sobre UMAS. Quieres, pues de alguna forma beneficiar un poco más a los trabajadores, pues aviéntate el tiro de que pagues sobre salarios mínimos, hay una mayor exención, la retención va a ser menor para ellos, van a tener un mayor neto en la bolsa, pero al final puede haber una observación por parte de la autoridad. No, pero ahí existe el criterio justamente de la Prodecon. Sí, 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 probablemente ahí del tema de la Prodecon es donde ha estado generando un poquito de duda. Sin embargo, bueno, desde mi punto de vista, sí, nos vamos directamente por UMAS, para evitar Exacto, ahí sí, controversias con la autoridad y que me aplique a rato la no deducción de eso, o el no acreditamiento de esta PTU justamente por no hacer la retención correspondiente. así es, efectivamente, mi estimado Alex. Fíjate que, digo, no sé si también tengas en mente, han preguntado, oye, ¿por qué las trabajadoras del hogar no tienen derecho a PTU, ¿no? Que también establece dentro los excluye a quienes no tienen derecho al tema de la PTU, ¿no? Entonces, ellos no están considerados, pues, aunque son trabajadores del hogar, los excluye la propia autoridad en el tema del reparto propiamente. Porque no buscas una utilidad, no hay una utilidad. Por ese motivo es de que ellos no tienen una base para poder determinar una PTU, porque al final recordemos que la base para aplicar ese 10% que cabe mencionar que ese 10% lo determina la Comisión Nacional del Reparto de Utilidades, si no mal recuerdo algo así el nombre, digo, tú tienes mejor o más preciso esa parte, en donde de manera nacional emiten el importe que se va a pagar de la PTU, que es el 10%. Hasta el momento no ha habido cambios por los menos los últimos, ¿qué te gusta? ¿5 años? ¿10 No o más. más? Sí, sí, más. Inclusive a mí me llamó mucho la atención y hace un año que hacíamos este video en materia de PTU, estaba yo recordando que hacía la observación que en la revisión de esta Comisión Nacional de Reparto de PTU, integrada por Secretaría de Trabajo y por Secretaría de Hacienda, a mí me llamó la atención que se establecía que no existían variables económicas importantes para poder determinar un nuevo porcentaje, un porcentaje distinto. Y pues me llamaba la atención de sobremanera porque estábamos en plena pandemia y aún así, pues bueno, no se especificó o no se analizó, inclusive que no entró en proceso de análisis el hecho de que se podía disminuir o incrementar este 10%. Entonces se mantuvo de la misma forma y pues bueno, se ha mantenido en los últimos años al menos este porcentaje. Entonces, asimismo sigue para este año, solamente con las limitantes, con las exenciones, con las excepciones que hemos estado señalando el día de hoy. Entonces, mi amigo, pues ya estamos por cerrar la sesión, nada más para poder ir cerrando. Recomendaciones finales, cuándo la tenemos que pagar esta PTU. Yo, trabajador, pues tengo que esperar que forzosamente mi patrón me entregue utilidades o qué es lo que debo de esperar yo como trabajador al respecto de este derecho que tengo de cobro. Sí, mira, lo que te comentaba, mi comentario final, básicamente, mi estimado Alex, es que en caso de que la propia empresa o el propio patrón traiga pérdidas de ejercicios anteriores, esta no se vería disminuida o no la tendría que aplicar justamente para determinar ese 10% de la PTU, ¿no? Entonces, digo, nada más para estar claro sobre ese punto y el fundamento está en el artículo 123 de la propia Constitución, en donde establece que las pérdidas que se llegan a tener por parte de la empresa no afectarán, en este caso, la utilidad fiscal para determinar esta PTU, ¿no? Entonces, nada más ahí para comentarlo y pues estar muy pendientes del cálculo que pudieran hacer nuestros amigos. Sí, es muy importante el tema, ya que pues en muchas ocasiones nos hemos encontrado empresas que vienen arrastrando pérdidas y pues bueno, los trabajadores participan de las utilidades, pero no de las pérdidas. Entonces ahí sí tendría que hacerse, aun cuando se tuvieran el derecho a hacer acreditamiento de pérdidas para efectos fiscales en términos de ley de impuesto sobre la renta, no así aplicarían para determinar la base en materia de PTU, con las cuales pues bueno, sí tendrían que estar teniendo derecho al pago de las mismas, ¿no? Entonces, pues ya estamos entonces terminando nuestra sesión, amigo, nada más el tema de que, bueno, estén los patrones muy atentos a dar cumplimiento a estos temas, tanto en la parte formal como el fondo de la terminación para poder evitar problemas y que, bueno,
tengan tranquilidad al momento de cumplir con sus obligaciones fiscales, ya que sabemos que la autoridad al día de hoy, pues bueno, con las facultades que tiene, la verdad es que es muy sencillo que pudiera cuadrar, que pudiera intercambiar información con las distintas secretarías y con ello, pues bueno, generar algunas controversias con los patrones a efectos tanto en materia de PTU como todo lo que tiene que ver con las relaciones laborales. Claro, y fíjate, lo más importante, mi estimado Alex, hay que pues evitar el hecho de tener, de pagar en tiempo justamente la PTU, porque derivado podemos tener una multa interesante que pudiera ser inclusive la PTU que nos corresponde pagar, ¿no? Las multas más o menos, digo, para que nuestros amigos la tengan, van de los 24,000 pesos a los 480,000 pesos más o menos. Entonces, hay que evitarnos ese tipo de situaciones innecesarias. Paguemos en tiempo una PTU, paguemos en tiempo pues solamente lo que le corresponde a los trabajadores por derecho y creo que estar en esa sintonía, y tú hace rato me preguntabas, los tiempos establecidos ya los mencionabas, para las personas morales estaríamos hablando el último día del mes de mayo y en este caso para personas físicas el último día del mes de junio, ¿vale? Entonces digo, para que estemos en esa misma sintonía, se puedan pagar, se timbren de manera correcta, porque ¿qué va a pasar también como comentario adicional? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, yo se lo timbro como un salario, ¿no? Que llega a ser, pues sabes qué, pues tímbraselo como quieras, pues el trabajador te puede reclamar más adelante la PTU que no le timbraste de manera correcta porque no está timbrada la PTU como debe de ser. ¿Estás de acuerdo? Claro, no hay evidencia en el pago de la PTU y con ello, pues bueno, generar más controversias con los trabajadores. Y también una Así es, recomendación importante en eso, Juan Carlos, el tema de que se pague por separado de la nómina, ¿no? Que una cosa sea la nómina y como otra una cosa nómina sea extraordinaria, ¿no? como una nómina extraordinaria para que se timbre y se pague de manera por separado para todos los trabajadores. Pues bien, entonces, si pues no hay más comentario, pues agradecerte muchísimo, Juan Carlos, el tiempo que tomas para pasar con nosotros. Qué bueno que estás retomando las sesiones aquí con Arce y pues ya sabes que esta es tu casa y siempre serás bienvenido. Muchísimas gracias, mi estimado amigo, y un saludo para todos nuestros seguidores, a toda la gente que obviamente ve el contenido que hacemos aquí en Arce. Como bien dices, es información con valor y pues los esperamos para cualquier duda, para cualquier aclaración. Estamos siempre pues a la orden, tanto por medio de los canales que ya tú tienes establecidos, como por medio de, pues, de los correos que en su momento pues ya pondrás a disposición, mi estimado amigo. Muchísimas gracias, te mando un fuerte abrazo y fue un gusto estar nuevamente contigo en esta sesión. Al contrario, siempre el gusto de nosotros. Los invitamos a todos a que nos sigan en redes sociales. No se olviden compartir esta información. Ayúdenos dando like, siguiéndonos en nuestras redes. Estamos buscando hacer nuevo contenido para ustedes, para que se pueda generar una comunidad cada vez más grande. Y pues bueno, compartamos esta información que, repito, es de necesidad o de interés para todos los profesionales, para todos los empresarios. No olvides que tenemos una cita este 25 de mayo para celebrar el Día del Contador, todos juntos en esta sesión que tendremos en el Hotel GNB de la Ciudad de México de manera presencial y que también podrá seguir por transmisión en vivo vía Zoom en cualquier parte de la República. Ahí tienes en esta información que está apareciendo en estos momentos los teléfonos de contacto para que nos puedas mandar un mensajito y te puedas inscribir. Tenemos promociones para el cierre de las inscripciones, así que no te pierdas de este gran evento, va a estar padrísimo, va a estar un tema bastante interesante, tanto con el maestro César Cervantes, el maestro José Antonio González, el maestro Mario Beltrán y un servidor que vamos a estar compartiendo información contigo. Nos conocemos, platicamos y compartimos un rato muy ameno compartiendo información con valor. Les agradezco muchísimo el tiempo que toman para estar con nosotros y nos vemos en la próxima sesión de Arce Contigo. Muchísimas gracias. Invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales.